Dios les bendiga una vez más aquí para celebrar con ustedes este servicio al Señor y queremos en nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones saludar a la iglesia aquí en el Reino Unido. Un cariñoso saludo a todos ustedes, hermanos en Cristo. También quisiéramos saludar a todos nuestros hermanos que nos acompañan en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, Colombia, Bolivia, en todas las naciones, en Estados Unidos y en todas partes donde nos están escuchando en este momento. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo grande y cariñoso a todos ustedes. Amén. Y queremos invitarles a reflexionar acerca de la palabra del Señor en Isaías, el Antiguo Testamento, en el capítulo número 11, versículos 1 y 2. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si entonces vamos a la palabra del Señor? Abra su Biblia y me acompaña para leer allí. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor nos acompañe y seamos redarguidos y edificados y aconsejados por esta palabra hermosa del Señor y seamos tocados por el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, guíanos en este día, Padre, en tu palabra. Nos encomendamos delante de ti, Dios eterno. Aquí están nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Tómanos, Dios, queremos, Señor, aprender de ti, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Ministranos, ven, Espíritu Santo de Dios, entrónate en este lugar y en cada lugar donde tu iglesia te escucha en la tierra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por lo que haces y lo que harás a través de esta palabra en nuestros corazones, en cada vida y en cada persona que está oyendo. Gracias, Padre poderoso. Encomendamos todo en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y sus atributos, ¿ya? Aquí se habla de los 7 espíritus de Jehová y vamos a hablar del Espíritu Santo y sus manifestaciones, ¿ya? O atributos o cualidades. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está desde el comienzo, en el Génesis, en la creación del mundo, hasta el final. Pero si uno pregunta a la gente acerca del Espíritu Santo, casi nadie sabe dar una respuesta de quién es el Espíritu Santo. La mayoría conocen de Dios y saben que Dios se ha revelado al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y el que conoce a Cristo conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son uno solo. Cuando nosotros preguntamos quién es el Espíritu Santo, muchas personas dicen es una energía, es una fuerza, pero en realidad algunos, los más acertados, una minoría dicen es la tercera persona de la Trinidad y creen realmente que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que se entristece, que es capaz de elegir a quién dar un don o un atributo de él. En Primera de Corintios, en el capítulo 12-11, dice que él reparte, dice ahí, a cada uno en particular como él quiere. Tiene voluntad para otorgar
para repartir los dones como Él desea. Tiene voluntad. Dice la palabra del Señor, y no contristéis al Espíritu Santo. Eso significa que se entristece. Si fuera una energía, no se entristecería. Si fuera una energía, no tendría voluntad. Entonces, para que nosotros sepamos de quién estamos hablando, es necesario un poquito ir a la palabra del Señor. En el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, ya aparece el Espíritu Santo allí, dice que se movía sobre la faz de las aguas. Estaba ahí antes que se formara todo, Él estaba allí. En Génesis 1:26, cuando Dios formó a Adán, Él tuvo una reunión con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, le estaba hablando al Hijo, al Espíritu Santo, es decir, estaba la Trinidad reunida allí para hacer al hombre. Y así muchos ejemplos hay a través de la Biblia. Encontramos en Joel también que Joel el profeta anunció la era del Espíritu Santo y dijo, en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre vosotros, sobre toda carne. Y habló ahí que muchos profetizarían, que nuestros hijos verán visiones, que los ancianos soñarán sueños, que sobre toda carne será derramado el Espíritu Santo, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre todo el mundo. El que lo anhele, el que lo desee, el Espíritu Santo va a venir a ellos. En Juan 14:16 dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Es ese Espíritu Santo el que invistió de poder a Cristo. Lo ungió, Jehová me ha ungido con el Espíritu Santo, dijo el Señor. Él reposó, el Espíritu Santo reposó sobre Cristo, y en esta cita bíblica que leíamos en el texto bíblico de Isaías del capítulo 11, 1 y 2, se habla de que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús y lo llenó con sus atributos, con sus dones, con sus cualidades, de modo completo y permanente. Jesús tenía todos los dones, todos los atributos del Espíritu Santo. Por eso se movía con poder, autoridad, con gracia, con revelación. Tenía todos los dones, Cristo. Por eso nosotros debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Cuando Él se paró en la sinagoga y tomó el rollo del libro de Isaías y leyó, Él dijo que dijo que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a los quebrantados de corazón, para ir a los pobres y darle buenas noticias, para ir a los que estaban esclavos, prisioneros del enemigo, a los que estaban ciegos para abrirles sus ojos, para sacar en libertad a los cautivos, para anunciar el día agradable del Señor. ¿Pero por qué? Porque en Él estaba la plenitud del Espíritu Santo, estaba ungido por el Espíritu Santo completamente. Es por eso nosotros debemos decir en este día, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, te necesito, yo necesito esos dones, necesito esos atributos del Espíritu Santo en mi vida, necesito ser ungido por el Espíritu Santo para ir y hacer todo lo que Dios me ha encomendado. En primer lugar ahí dice, Espíritu de Jehová. Si nosotros volvemos al texto bíblico, dice, y reposó sobre él el Espíritu de Jehová.
El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo y Él viene a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahí el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos dio poder y autoridad para resistir la tentación del diablo, de la carne y del mundo. Y por eso podemos soportar y vivir una vida en obediencia, porque el Espíritu Santo entró en nosotros el día que recibimos a Cristo. Luego empiezan a darse las manifestaciones, los atributos del Espíritu Santo en nuestras vidas a medida que vamos madurando y creciendo en fe, creciendo en la palabra del Señor. Y Dios va derramando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas los atributos, las cualidades de Dios y de su Espíritu Santo en nosotros. Y encontramos entonces allí 6 de esos atributos y van tomados de la mano, van de 2 en 2. El primero de ellos dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. La primera pareja de atributos van emparejados. Si usted lee ahí, van todos emparejados. Y los 2 primeros son atributos del área intelectual. Los otros 2 son atributos de carácter administrativo. Y los últimos 2 son atributos espirituales. Entonces, vamos a mirar estos 2 primeros que son el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento amplio y profundo acerca de algo. Y la inteligencia es la capacidad, la destreza, la habilidad de ocupar ese conocimiento. Por eso van de la mano, porque la sabiduría es el conocimiento profundo acerca de algo. Pero si nosotros no tenemos inteligencia, no vamos a poder usar ese conocimiento adecuadamente. La inteligencia es la capacidad, la habilidad, la destreza para ocupar el conocimiento. Si yo no soy inteligente, voy a mal ocupar ese conocimiento, esa sabiduría de Dios. O no voy a ocuparlo bien o no lo voy a saber ocupar. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que juntamente con el espíritu de sabiduría nos dé la inteligencia, el espíritu de inteligencia para saber manejar ese conocimiento, esa sabiduría que el Señor nos otorga. Por ejemplo, Salomón, dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 10, dice que Salomón pidió sabiduría. Pidió conocimiento amplio. Dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Dame sabiduría. Pidió sabiduría a Dios. Y si usted lee en el versículo 12, dice que le dio sabiduría, ciencia, riqueza, bienes y gloria como a nadie antes ni después de él. Dios le otorgó la sabiduría que él quería para poder gobernar al pueblo de Israel. Dios le dio sabiduría a Salomón para escribir. Él escribió Eclesiastés, escribió el Cantar de los Cantares, escribió los Proverbios. Dios lo dotó de sabiduría al hombre, pero él usó la inteligencia en alguna medida, pero en un área de su vida él descuidó esta área. Él no fue inteligente para usar esa sabiduría que Dios le dio. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, él primero ofreció holocaustos y sacrificios al Señor y sus ofrendas eran de olor agradable a Dios, pero llegó un momento en que él no supo canalizar esa sabiduría que tenía, no fue inteligente y se fue detrás de los dioses paganos de las mujeres que él tenía. Él tenía como 1000 mujeres y cada mujer de esas adoraba ídolos y dioses paganos, y él en un momento determinado empezó a ofrecer sacrificios a cada uno de esos dioses paganos. ¿Qué le pasó a este hombre? No ocupó la inteligencia o no ocupó bien la sabiduría que tenía. Le faltó la inteligencia para poder ocupar bien ese conocimiento, esa sabiduría que Dios le había dado. Se envaneció. Por eso es importante que cuando nosotros pedimos al Señor sabiduría, le pidamos inteligencia para ocupar esa sabiduría adecuadamente. Que nos dé las destrezas, las habilidades y podamos hacer bien las cosas y hacer buen uso de ese conocimiento. El día viernes estudiábamos el Éxodo en el capítulo 31 con el nivel avanzado de estudios bíblicos y vimos allí que el Señor dio a dos personas, a Bezaleel y a Aholiab, les dio sabiduría e inteligencia. Dice la palabra del Señor en Éxodo 35, desde el 30 al 35 dice: Jehová nombró a Bezaleel y Aholiab y les llenó del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro, plata, bronce, etc. Para la obra del servicio del santuario. ¿Por qué? Porque esos hombres tenían que edificar el tabernáculo de Moisés, poner dentro de él todos los artefactos, todos los utensilios, todas las cosas que Dios le había dado orden a Moisés. Y entonces los llenó del Espíritu Santo para que pudieran tener sabiduría e inteligencia. Les dio sabiduría, conocimiento, pero a la vez le dio inteligencia, que era la capacidad para ocupar ese conocimiento, las habilidades, las destrezas necesarias para ocupar ese conocimiento. Adán, Dios le dio también a Adán sabiduría e inteligencia para ponerle nombre a todos los animales, a las especies que habían en ese tiempo. Él le puso el nombre a las aves y a los animales, a las bestias que habían. Imagínese poder nombrar a todos esos animales, a todas esas aves. Un día leía yo que habían como 8000 diferentes especies de animales sobre la tierra y de aves. Muchos a quién poner nombre o a quién ponerle nombre. Y Adán en ese tiempo tuvo que ponerle nombre a los animales y a las aves. Imagínese, el Señor tenía que dotarlo a él de algo especial para poder hacer eso. Nosotros esperamos bebé 9 meses en el vientre y cuando esperamos un bebé le buscamos nombres, unos 5, 10 nombres y nace el bebé y todavía estamos indecisos en qué nombre ponerle. Imagínese bautizar a cientos de especies. Por ejemplo, en la familia de los felinos, ahí hay muchos animales. Yo de ahí distingo el puma y el gato, pero si me hablan del jaguar, me hablan del leopardo, de la chita,
yo no sé cómo se diferencia cada uno de ellos. Entonces realmente hay que tener un conocimiento especial para poder ponerle nombre a todos esos animales. Leones, tigres, leopardos, lince, todos esos son felinos. Pero yo entiendo que el gato es un felino, que el puma también, que el león también, pero ya de ahí para adelante las diferencias que hay entre cada uno, claro, ya toca meterse a estudiar bien, ¿no? Para saber diferenciar a cada uno de ellos. Necesitamos, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, pero a la vez que nos dé la inteligencia para aplicar bien el conocimiento. Los líderes, los padres de familia necesitamos ser sabios, necesitamos ser inteligentes, sobre todo en este tiempo. Necesitamos esa gracia del Espíritu Santo en nosotros. En Isaías 50 hay una oración muy bonita que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, nosotros no solamente debemos pedirle al Señor que nos dé lengua de sabios, para hablar obviamente sabiamente, con conocimiento profundo, sino que también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé oídos de sabios, para oír como los sabios, para no oír basura, para oír lo que realmente nos edifica, iglesia, para oír lo que realmente Dios quiere hablarnos a través de algo, de alguien o a través de su palabra. Que el Señor nos dé oídos de sabios y lengua de sabios, iglesia, para hablar lo que corresponde y para oír lo que Dios quiere realmente que nosotros estemos oyendo. En segundo lugar, el otro par de atributos o cualidades es espíritu de consejo y de poder. Espíritu de consejo y de poder. ¿Qué es el consejo? Es la guianza. El consejo, cuando alguien aconseja a alguien, opina acerca de algo para orientar a alguien, le da su parecer. Y el espíritu de poder se refiere a la voluntad para hacer, a la fuerza, a la valentía, al arrojo para hacer alguna cosa. Tienen que ir de la mano ambos, porque yo puedo tener el consejo, la palabra, pero no tener el poder, la autoridad o la convicción, la fuerza para poner en práctica ese buen consejo. Los padres a veces aconsejamos bien a los hijos, tenemos el consejo sabio para ellos, pero ellos no lo quieren poner por obra, no lo quieren oír y no lo quieren poner por obra. No, ellos no tienen el querer como el hacer de buena voluntad. ¿Me entiende? Y eso lo da el Espíritu Santo. Que nosotros tengamos una palabra para aconsejar, el consejo apropiado en el momento oportuno, eso es hermoso. Pero también debemos tener la autoridad, el poder para dar ese consejo sin miedo a las personas que lo necesitan en ese momento. Que no nos achicopalemos, como dicen los colombianos, que no nos disminuyamos, que no tengamos vergüenza, sino que tengamos espíritu de poder para dar a conocer ese consejo debidamente, oportunamente a la persona adecuada.
Sansón, en el caso de Sansón, todos lo conocemos en la Biblia, Sansón, un hombre que tenía un poder extraordinario. Dios, a través de su Espíritu Santo, lo había dotado a él de una fuerza especial y él con sus manos mataba a cientos, a miles de una vez. Le tenían terror. Era un hombre con un poder extraordinario, sobrenatural, dado por el Espíritu Santo. Era un regalo de Dios en él. Tenía poder, pero sus padres le aconsejaban a él porque eran hombres de Dios. Era un matrimonio, una pareja de Dios. Pero Sansón no quiso oír el consejo y se fue tras las mujeres por ahí filisteas y perdió su unción y su fuerza. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo de sus padres. ¿Te das cuenta? O sea, van de la mano. Nosotros podemos tener poder, pero si no tenemos el consejo sabio, ¿qué vamos a hacer con ese poder, con esa autoridad? Y al revés, podemos tener el consejo de la palabra del Señor, pero si nosotros no tenemos la autoridad para darlo a conocer, entonces de nada nos sirve. Elí, un sacerdote en la Biblia, tenía unos hijos él que eran también sacerdotes o les correspondía ser sacerdotes, pero en la práctica eran paganos, eran hombres malos esos hijos de Elí. Y Elí no les hablaba. Elí conocía la palabra del Señor, conocía el consejo de Dios para él y para sus hijos. Pero él, ay, que por qué hacen esto, que por qué lo otro. Pero no era convincente, no tenía poder y autoridad para hablarle fuertemente a esos hijos. Esos hijos se paraban en la puerta de la sinagoga, del tabernáculo, del lugar, de la congregación, pero se prostituían en las puertas. Imagínese, el sacerdote está puesto en las puertas del santuario para guardar las puertas, lo que entra y lo que sale. Pero ellos, en cambio, se prostituían en las puertas del santuario. Y Dios los mató a los hijos y al padre. ¿Por qué? Porque Elí tenía el consejo de Dios, pero no fue capaz de ocupar ese consejo con autoridad para dárselo a esos hijos que tenía. Debemos nosotros pedirle al Señor la palabra, el consejo, pero también que nos dé el poder, el querer como el hacer de buena voluntad, que nos dé la fuerza, que nos dé la valentía, que nos dé el arrojo para hacer las cosas como deben ser. En Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. De Él viene el consejo sabio, hermanos, de Él. En el Salmo 107 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, al consejo de Dios, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso dice que esas personas quedaron cautivas en cárceles espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque no atendieron al consejo de Dios. Dios se muestra a ellos, les da la palabra, pero ellos no quieren obedecer. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude. A veces oramos nosotros a Dios, pero no esperamos que Él nos hable a través de su palabra. No leemos la Biblia y por lo tanto no tenemos el consejo de Dios, sino que nos dejamos guiar por nuestros propios deseos. Debemos cambiar nuestra manera de orar y cuando vamos a orar, llevemos la Biblia con nosotros y abramos la Biblia, porque ahí está el consejo de Dios para nuestras vidas. En
en Hechos, en el capítulo 16, en el verso 6, hay un ejemplo de Pablo. Pablo quería ir a predicar al Asia. Pablo era un hombre que tenía unción para predicar. Él predicaba la palabra con unción, con denuedo, con gracia, con autoridad. Tenía la unción para predicar. Tenía el consejo de la palabra. Tenía poder. Pero él quería ir a Asia. Y el Espíritu Santo en una visión le dijo, no vayas a Asia. Y tuvo una visión donde veía un hombre macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. El consejo de Dios. Porque podemos tener el poder, la unción, la gracia, pero si no pedimos a Dios dirección, consejo, vamos a hacer lo que nos da la regalada gana a muchas veces. Necesitamos ir a la palabra de Dios, al consejo de Dios, al consejo de nuestros padres espirituales, de nuestros líderes, de nuestros padres, papá y mamá que el Señor nos ha puesto. Para los que tienen a sus padres, obedezcan a ellos, atiendan al consejo de sus padres, pidan a Dios que les dé espíritu de consejo, pero también espíritu de poder, para poder recibir el consejo y ponerlo en práctica, para poder dar un consejo oportuno y darlo con la fuerza que Dios quiere, con la valentía, con la unción del Espíritu Santo que se requiere para ese caso. Amén. Dios bendiga esta palabra y nos haga entender que sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no somos nada en esta tierra. Él es el consolador, el maestro, el guía que tenemos ahora. El Señor resucitó y está a la diestra del Padre, pero quien está con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Queremos conquistar? Debemos pedirle al Señor que nos dé espíritu de consejo y de poder. Ciro, un gran hombre de Dios, él fue ungido con una fuerza especial para conquistar. Dice la palabra del Señor en Isaías 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Para sujetar naciones, eso significa poder, autoridad para conquistar. Delante de él y desatar lomos de reyes. Él tenía que tener poder, iglesia. Para abrir delante de él puertas, necesitaba fuerza, espíritu de poder sobre él. Y las puertas no se cerraran. Él necesitaba esa unción especial. ¿Y quién le otorgó eso? El Espíritu Santo. Por eso él fue un conquistador. Necesitamos nosotros, hermanos, tener poder, tener el consejo, pero tener poder, tener autoridad. ¿Quién necesita hoy conquistar algo, algún área de tu vida que no has podido conquistar? Pídele al Espíritu Santo que te dé poder, que te unja, que te llene del espíritu de poder. Amén. Necesitamos nuevas fuerzas. ¿Necesitas nuevas fuerzas tú? Hay que orar en este día. Él da esfuerzo al cansado. El Espíritu Santo da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él renueva a los que esperan en el Señor. Él le renueva las fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, dice la palabra del Señor. Tenemos que ir al Señor para que a través de su Espíritu Santo Él derrame sobre nosotros una unción especial para aconsejar, para recibir el consejo y para tener autoridad y poder, para ponerlo por obra. Amén. Y el último par se refiere a atributos espirituales.
Y ahí está el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese conocimiento no es intelectual, es conocimiento de Jehová, tiene relación con revelación profunda de las cosas de Dios. No es de índole intelectual, es de índole espiritual. Por eso va de la mano con el temor de Jehová. Porque yo puedo tener la revelación del Señor, pero si no tengo temor de Jehová, entonces de nada me sirve tener la revelación, porque voy a hacer disparate con eso hermoso que Dios me ha dado. Debemos nosotros pedir que ambos atributos estén sobre nuestra vida. En Isaías 45:3 dice que Dios le dijo a Ciro algo especial. Después de lo que leí anteriormente, que era el 45:1 y 2, en el verso 3 dice, Dios le dice a Ciro, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, para que conozcas que yo soy Jehová. Es decir, Dios se le reveló a él como el Dios único y verdadero y como el creador del universo. Dice que le dijo ahí, no hay otro Dios. No hay otro Dios, le dijo. Yo soy Jehová y ninguno hay. No hay Dios fuera de mí. Y también le dijo, yo soy el Señor de todo. Formo la luz y hago las tinieblas. Y también hago la paz. Es decir, se presentó a él como el Dios verdadero, como el creador del universo. Así se presentó a Ciro. Pero ¿qué hizo Ciro con esa revelación de Dios? Con ese conocimiento profundo de Jehová que Dios le dio a conocer. ¿Qué hizo él? Él conquistó, él se dispuso, él tuvo temor reverente y dejó salir a los que estaban prisioneros, los que estaban cautivos, los dejó ir para reconstruir los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Les proveyó para el camino, les dio para lo que tenían que hacer. Le proveyó los materiales, el dinero, todas las cosas para que hicieran lo que Dios quería que hicieran. Es decir, él tuvo una revelación de Dios y a la vez tuvo temor de Jehová de poner por obra lo que Dios le estaba pidiendo. Que el Señor nos ayude, no solamente dándonos espíritu de conocimiento de Jehová, de esos tesoros escondidos que Él tiene reservados para los que le aman, sino también que nos dé temor de Jehová. Necesitamos ser temerosos de Dios con la revelación que Él nos está otorgando. Daniel fue un hombre temeroso de Dios. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, una visión, y más encima se le olvidó la visión que tuvo, lo único que quería que alguien le interpretara la visión o el sueño, pero ni siquiera se acordaba cuál era el sueño. Y Daniel, al igual que José en el Antiguo Testamento, tuvo que pedirle al Señor un conocimiento especial para interpretar sueños y visiones, pero también para saber qué fue lo que se soñó Nabucodonosor. Y en el caso de José, qué fue lo que se soñó Faraón. Y Dios se lo reveló. Esto no es intelectual, es espiritual, es un conocimiento profundo de las cosas de Dios que Dios revela a través de sueños y de visiones. Daniel tuvo temor de Dios cuando le reveló a Nabucodonosor lo que significaba ese sueño. Daniel no dijo, ay, mira, yo soy bacán, te voy a decir lo que significa tu sueño. Mira esto, otro, para que veas que yo soy inteligente y tengo todos los talentos, los dones, la sabiduría, etc. No, él le dijo que Dios le reveló
Lo mismo José le dijo, no soy yo, es Dios en mí, el Dios de toda la creación. Es Él que me ha dado el entendimiento, me ha dado la sabiduría, me ha dado el saber, el conocer los misterios de Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos pedir revelación a Dios de las cosas, pero esa revelación debe ser para edificar el cuerpo de Cristo, debe ser para ocuparla, para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Amén. En Hechos 9 aparece un ejemplo bien bonito y dice que Ananías tuvo una visión acerca de Saulo de Tarso. El Espíritu Santo le dio a Ananías una visión y le dijo, ve a la calle que se llama La Derecha, a la casa de un tal Judas. Y allí vas a encontrar a uno que se llama Saulo de Tarso y que también ha tenido una visión. Ponle las manos encima porque está ciego y tú vas a orar por él para que vea. ¿Qué es eso? ¿Inteligencia? No, es revelación, es conocimiento de Jehová, de los misterios de Dios, de las cosas escondidas que Dios tiene para revelar a sus hijos. ¿Quién se lo dio? El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo. ¿Queremos ser guiados por el Espíritu Santo? Busquémosle, clamemos a Él, digámosle, Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname, yo quiero estos dones, yo quiero estos atributos, quiero ser ungida por ti, santifícame, limpia mi corazón. El rey David tuvo estos dones, él conocía a Jehová. Dios se le había revelado a él, pero en un momento de necedad, de debilidad, este hombre cayó en pecado. Cayó en pecado, no tuvo temor de Dios, se debilitó y no tuvo temor reverente para ocupar esa revelación. Y cayó de la bendición de Dios, pecó él. Y después tuvo que llorar, clamando que el Señor lo perdonara, lo lavara con hisopo, lo limpiara de su pecado y que volviera la presencia del Espíritu Santo a su vida. No apartes de mí tu Santo Espíritu, le clamaba, porque claro, al pecar se apartó de él esa gracia, esa unción especial que Dios había depositado sobre él. Debemos cuidar la bendición de Dios, hermano, y debemos pedirle al Señor, sobre todo, tener temor reverente con todo lo que Él nos da. Debemos ser temerosos de Dios. Dijimos al comienzo que Salomón pidió sabiduría, pero en un momento de su vida él no fue inteligente. Se echó al bolsillo toda esa capacitación especial que Dios le había dado y se fue tras los dioses paganos de sus mujeres. Pero al final de sus días dice que él dijo, el fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Al final de su vida, él se dio cuenta que podía tener las mujeres que quisiera, podía tener todos los palacios, la riqueza, el oro, la plata del mundo, todo lo que le anhelara su alma, las vanidades de este mundo. Pero si él no tenía temor de Jehová en su vida, estaba perdido. Debemos nosotros, juntamente con pedir todos sus atributos del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos pedir que el Señor nos dé temor reverente, temor de Jehová, espíritu de temor de Jehová, para que podamos, a través de todas estas cualidades y atributos que el Espíritu Santo nos da, poder honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo con esto quiero terminar y decirte, iglesia, que de ti y de mí depende que el Espíritu Santo nos llene. Es buscarle con intensidad,
y buscarle con todo el corazón. Clamar a Él en tu momento de comunión con el Señor. Pide al Espíritu Santo que Él te dé espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es la única manera, hermano, que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, teniendo esta gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Estas cualidades las necesitamos. Necesitamos inteligencia, sabiduría para aprender a tocar instrumentos musicales, para aprender la escritura, para enseñarla a otros. Necesitamos oír la palabra, el consejo de nuestros líderes espirituales, de nuestros padres espirituales y nuestros padres terrenales. Necesitamos, iglesia, espíritu de consejo, pero también de poder para poner por obra. Necesitamos, iglesia, que el Espíritu Santo nos unja como ungió al Señor Jesucristo con su gracia y su poder para poder hacer toda la obra a la que hemos sido llamados. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos llene poderosamente. Amén. Amén. Señor poderoso, te damos gracias en esta hora, Rey soberano, y pedimos tu dirección en esta hora para pedir como conviene, Señor, que seamos sabios para orar, que seamos inteligentes, Señor amado. Oh Rey todopoderoso, que si necesitamos sabiduría, que te la pidamos a ti, Dios mío, pero que podamos ocuparla de manera conveniente para edificar tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos, temerosos de ti, Dios mío. Danos un corazón, Padre, que se aparte del pecado y que lo único que queramos sea glorificarte a ti, Padre. Es la única manera que tú puedas venir con esos dones, con esos talentos, con esos atributos y cualidades que el Espíritu Santo quiere darnos. Señor, nos rendimos delante de ti. Henos aquí, Padre, tenemos nuestro corazón humillado delante de ti. Estamos deseosos de tu unción, deseosos de que tú derrames sobre nosotros ese aceite de la unción y traigas a nuestra vida todos esos atributos con los que vamos a poder llevar a cabo esa comisión divina que tú has puesto en nuestras manos. Señor, así como a Ciro, que era un hombre del mundo, Señor, y tú lo dotaste de esa gracia, de esa unción tuya para conquistar, Señor. Le diste poder y autoridad. Él recibió el consejo, la revelación que venía de ti, Padre amado, y la ocupó para darte gloria, honra y alabanza. De esa misma manera, Señor, hoy te pedimos en este día que tú, Señor, nos toques, nos visites, que derrames sobre nosotros, sobre el cuerpo de Cristo que es tu iglesia, esos dones especiales, Señor, esas cualidades y atributos, Padre, con los que podremos conquistar, Dios, y traer a todos aquellos que no te conocen, Señor, todavía a tus pies. Podamos, Señor, conquistar esos territorios que el diablo nos ha quitado y volver a traerlos a ti, Padre. Oh, Señor, danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la revelación, Padre. Oh, Rey, el poder para conquistar. Llénanos, Señor, en esta hora con tu Espíritu Santo. Derrama, Padre, sobre cada vida, sobre cada corazón en esta hora, esa unción que necesitamos, Señor. Oh, amado Espíritu, llénanos, llénanos, Señor. Límpianos de cualquier cosa que estemos todavía arrastrando en nuestro corazón, Señor. Y llena estos vasos
de oro, de plata, Padre, que estamos dispuestos para el servicio de tu obra, para el servicio de Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Oh, que no lo contristemos, sino al contrario, que el Espíritu Santo en nosotros pueda ser el que nos guíe, que nos aconseje y que nos muestre los tesoros escondidos en tu palabra. Trae revelación a tu pueblo, Señor. Trae temor reverente para que podamos, Señor, hacer tu obra, para que podamos oír tu palabra y obedecer. Dios mío, ayúdanos, Señor, que ese temor reverente nos haga huir del pecado y obedecer a tu palabra y andar por camino derecho. Gracias, Señor poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y a tomarse de la mano del Señor y a pedir que la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Esos atributos, esos dones, esas cualidades que sean para ti, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.